este precioso día, domingo, día que nosotros separamos y apartamos para el Señor, día del Señor. Entonces, después de haber orado, vamos a entrar en materia acerca de lo que hemos venido hablando los domingos anteriores. Hemos estado dando una serie de enseñanzas acerca de la carta a los romanos. La carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. Ya vimos el capítulo 1 y sus diferentes versículos, cada versículo, el contenido de lo que Pablo quería decirle. El capítulo 2, donde estuvimos mirando la culpabilidad del hombre, en donde Pablo les habló acerca de su pecado, el pecado a nivel general, en donde entraban los judíos, no judíos, pueblo de Israel y gentiles. También estuvimos mirando acerca de que lo que Pablo enseñaba era que no había excusa para ninguno. No había excusa para ninguno porque todos estaban bajo pecado, en lo que Pablo les estaba escribiendo a los romanos. Y ya el capítulo 4, en el cual todavía estamos, estuvimos mirando hace 15 días, hermanos, acerca de la fe que tuvo Abraham siendo un incircunciso. Estamos mirando cómo Dios llama a Abraham y pone el ejemplo en Abraham, Pablo, y coloca como ejemplo a Abraham y muestra cómo en Abraham, siendo incircunciso, él creyó y después vino la circuncisión. Ahí quedamos. ¿Para qué? Para Pablo mostrarle a todos los hermanos, sean judíos, y a todos los gentiles que eran parte de la iglesia en Roma, y los que fuesen a leer esta carta después de ser escrita, de que no era para los de la ley solamente la entrada a la iglesia, al evangelio, el creer el evangelio, a las promesas de Dios, sino que también para los que habían creído de la fe de Abraham, o venían de la fe de Abraham, siendo llamado antes de ser circuncidado. O sea, siendo un incircunciso, Dios lo llama, él cree, y después es que vienen los pactos y viene la circuncisión, y después se desprende los de la ley. Hoy vamos a continuar mirando, con la ayuda del Señor, la promesa. Aquella promesa que fue mediante la fe y no mediante la ley. Esa promesa que Dios le hace a Abraham. Antes era Abraham, después le cambia su nombre a Abraham. Aquella promesa que el Señor le hace a Abraham. Cómo esa promesa se ve ejecutada mediante la fe. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en su versículo 14, abran toda la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo, 13 en adelante. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Viene Pablo de hablarles de que Abraham creyó, tuvo fe siendo incircunciso, y que después de esto viene la circuncisión hecha a mano y todos los que son de la circuncisión, para que así por medio de la fe de Abraham, entrasen aquella promesa los de la fe, pero también los de la ley, por la fe. Y empieza su versículo 13 hablando de aquella promesa realizada mediante la fe, diciendo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Ya comienza a hablar Pablo de la promesa. Ahorita miraremos cuál fue esa promesa. La promesa de que sería, bueno, ahí también está parte de esa promesa, heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vuelvo y lo repito. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de todo el mundo, sino por la justicia de la fe. Mire, hermanos, aquí hay una conexión en el versículo 13 al versículo 2 y los versículos anteriores del capítulo 4, en donde Pablo hablaba de la circuncisión y la incircuncisión.
Y aquí ya entra en una conexión con la promesa. ¿A quién se le dio la promesa? ¿A quién fue dada la promesa? La promesa fue dada a Abraham. Abraham. Y dice, no fue dada en un tiempo, como quien dice, de ley. O sea, la promesa a Abraham no pudo haber venido por la ley. No pudo haber venido por la ley. Y alguien podrá estar pensando, ¿cómo así? ¿Cómo que no pudo haber venido por la ley? Claro, recuerden de que Abraham viene de la descendencia de Sem. Y Sem es hijo de Noé. Recuerden que yo les estuve hablando la enseñanza pasada hace 15 días, cómo de Noé se desprenden unas generaciones y después de Taré nace Abraham, Nacor y Harán, hijos de Taré, Harán y Nacor, hermanos de Abraham. De Abraham después ya nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob, el cual es Israel, se desprenden las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Judá, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Todos estos nombres de estos hijos de Jacob, el cual era Israel, son los que iban a representar después las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero dentro de esas 12 tribus está Leví, hijo de Jacob, de donde sale una tribu, y está Judá. La tribu de Leví es la que, de ahí salen los sacerdotes, y de ahí viene Aarón y Moisés. De la tribu de Judá es donde viene el rey David, y después vendrá Jesús, tiempo después. Pero ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque por la ley no pudo venir la promesa, y la promesa no fue dada por medio de la ley. Porque la ley, si miramos bien cronológicamente, lo que les estoy diciendo, la ley vino 430 años aproximadamente después de Abraham. Después de haberle hablado Dios a Abraham, viene la ley. Y la ley vino por medio, dice la palabra, de Moisés. La ley vino por medio de Moisés. La ley vino por medio de Moisés. Pero la promesa fue a Abraham, antepasado de Moisés. O sea, desde Abraham hasta Moisés pasaron más de 400 años. Más de 400 años. Y cuando llega Moisés, ahí empieza la ley. Antes de Moisés no estaba la ley. Antes de Moisés no había ley como la ley del pueblo de Israel, la cual nosotros escuchamos, la cual se puede estudiar. La ley que existía era una ley moral, pero sí había algo y era la promesa. Aquella promesa que Dios le había dado a Abraham y se le había ratificado a Isaac, su hijo de la promesa, porque ahí consiste, y en él consiste la promesa dada a Abraham, su hijo Isaac, pero de Isaac nace Jacob, al cual Dios le ratifica, le confirma aquella promesa, y de Jacob vienen los descendientes hasta de uno de sus hijos venir Moisés, o uno de sus descendientes de Leví viene Moisés, al cual se le da la ley. Por eso la ley, o por la ley, no vino la promesa. Por eso Pablo dice, porque, el versículo 13, no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero, no por la ley. La iglesia necesita ubicarse bien en los tiempos cronológicos que la Biblia nos muestra, nos marca, para poder entender qué pasó en cada tiempo, qué pasó en cada pacto. Y aquí estamos viendo cómo Pablo le dice a los hermanos judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo, y a todos los que fuesen a leer esta carta, incluyéndonos nosotros en este momento, oye, no fue por la ley que vino la promesa. Aquella promesa de que sería heredero del mundo y que su descendencia igual sería así, no fue por la ley, sino por la justicia de la fe, y en el tiempo cronológico nos lo ratifica muy bien, porque fue 400 años antes de venir la ley. O sea que la promesa de heredar, que vemos en el versículo 14, leamos el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa.
O sea, sigue Pablo hablando de la promesa ya de heredar, en lo que estaba hablando, y dice, si fuese por la ley, hermano, les explico, él estaba insistiendo en esto porque la iglesia en Roma, los hermanos que se habían convertido al Señor, que estaban allá en Roma y donde se había conformado la iglesia, muchos de ellos eran judíos, circuncidados, pueblo israelita, y había ciertas diferencias. Entonces Pablo siempre se encarga de aclarar eso y dice, si por la ley son los herederos, vana resultaría la fe y anulada la promesa. Claro, por lo que les acabo de explicar, porque la promesa no vino por la ley, sino que vino por la fe. Fue por la fe hecha a un hombre llamado Abraham. La ley vino después y esa promesa no se le dio a Moisés. Se le ratifica, pero no se le entrega a él. Se le entregó fue a Abraham. O sea que no son los que son de la ley los herederos de la promesa. No son los que son de la ley solo Israel, como para que ellos no se creyeran de que solamente era para ellos aquella promesa. Por eso Pablo había explicado anteriormente que Abraham creyó siendo incircunciso, como quien dice, no solo para los de la circuncisión, porque si fuese solo para los de la circuncisión, tendríamos que ubicarnos en un tiempo cronológico, en el tiempo de Moisés, el cual fue al que se les dio la ley. Y si fuese así, pues vana resulta toda la promesa, vana resulta la fe que muchos tengan, porque no son parte de la circuncisión o del pueblo como tal. Pero Pablo dice, no fue la ley, sino que fue Abraham en la promesa por la fe que tuvo, aquel que se le dio aquella promesa de heredar el mundo y de entregarle descendencia. Versículo 15. Pues la ley, sigue hablando de la ley, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ustedes sí saben, hermanos, que la ley viene o vino por mandato, por mandamiento del Señor para legislar al pueblo. Y por esos mismos mandatos, esos mismos mandamientos, esas mismas leyes, ley que Dios da a su pueblo, fue la manera en que Dios dio a que el pueblo conociera lo bueno, lo malo, o sea, que era el pecado. Porque muchos, antes de la ley escrita, cometían cosas malas, hacían cosas malas, pero las hacían sin conocer que había una ley escrita, porque todavía no ha llegado, que les dijeran no haga eso. Pero sí tenían una ley moral dentro de sus corazones, las cuales podían ir indicando que ciertas cosas no estaban bien. Hasta que llegó la ley escrita, hasta que llegó la ley de los mandamientos, la ley dada por Moisés, y por esta ley se conoce el pecado. O sea, por esa ley conocían que si hacían ciertas prácticas, ciertas cosas, era malo delante de Dios, era pecado delante de Dios. Por eso Pablo dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La única manera para que hubiese transgresión, o sea, para que alguien sea transgresor de una ley, es que conozca la ley, conociéndola, la transgreda, no la cumpla, no la aplique, no la viva. Y eso trae aflicciones, eso trae dolores y eso trae ira. Es más, hay gente que en estos tiempos todavía dice, lo prohibido es lo mejor, lo prohibido, lo bueno, lo prohibido es lo que más le gusta hacer la gente. Pero cuando la persona dice esto, es porque conoce que es lo prohibido, o sea, conoce una ley frente a lo que se le está prohibiendo que haga tal cosa. Y si lo hace, ahí se vuelve un transgresor de eso que conoce como ley, que llama prohibido. El pueblo de Israel no tenía excusa. El pueblo de Israel no podía decir, o aquellos de la ley, no podían decir, no conocemos qué es la ley, porque al contrario, la ley fue dada a ellos por medio de Moisés.
Pero ellos, teniendo la ley, fueron transgresores de la ley. No pudieron cumplir la ley. No pudieron vivir como tal en aquella ley que el Señor les había dado. No lo hacían conociéndola. O sea que no tenían excusa para decir, es que tampoco tenemos ley. Por eso la ley les producía ira y transgredían aquella ley. Porque el Señor le dice a través de Pablo, es que si no hubiese ley y hubiesen hecho algo malo, pues no hubiesen sido transgresores, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero ustedes sí tenían ley, ustedes sí conocían la ley y ustedes transgredieron la ley. O sea, no cumplieron la ley. Y era la verdad porque ninguno podía cumplir aquella ley. Ninguno pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había algo más en su corazón que batallaba con aquella ley, como Pablo va a hablar en Romanos capítulo 7, los que están en la ley, aquellos que están constantemente en una batalla, sus miembros, su cuerpo, su carne contra el espíritu, porque la ley hace que tú conozcas el pecado, la ley hace que tú conozcas lo malo, la ley hace que tú conozcas lo que a Dios le agrada, pero como en el cuerpo, en el ser, en los miembros, en su interior, el hombre traía una naturaleza caída, pues no podía vivir aquella ley de Dios. Porque la ley de Dios era una ley perfecta, pero por causa del pecado, de la caída del hombre, que Pablo había hablado en el capítulo 2 y en el capítulo 3, para ellos se les convirtió en una maldición. ¿Quién la cumple? ¿Quién la vive? ¿Quién la hace? Y entonces ahí Pablo conecta esto para decirles, por eso es por fe. Para que sea por gracia. O sea, por eso la promesa, y los que reciben la promesa, los que van a heredar, lo van a hacer por fe para que sea por gracia. Para que sea por gracia. O sea, si es por fe, será entonces por gracia. No por obras. La ley era por obras, pero donde hay obras no hay gracia. Porque las obras es, haz esto y te ganas esto. Haz lo otro y te ganarás eso. Ojo por ojo, diente por diente. Tú haces y recibes. Pero en la gracia no sucede así. En la gracia es dado porque se quiere dar. No por mérito propio de alguien. No porque alguien se lo merezca, sino porque se le quiso dar. Y por eso la promesa que se le hace a Abraham fue por gracia, y Abraham creyó, tuvo fe, no porque hubiese hecho una obra para que Dios le viniera con la promesa, no porque Abraham fuese perfecto en su generación, no, Señor, Dios quiso por mera gracia darle una promesa a Abraham de que le daría descendencia numérica, más numerosa que las estrellas del cielo, más numerosa que la arena del mar. Dios hizo por gracia decirle a Abraham, te voy a dar un hijo y descendencia. Por mera gracia, no por obras de Abraham. Y Abraham creyó. O sea que es por fe todo esto para que sea por gracia. Porque si alguien se cree, y eso es lo que Pablo va a entrar a explicar, si alguien se cree que es por lo que hace, que es por lo que tiene, que es porque es una buena persona, ahí ya no hay gracia, y ahí ya no hay fe, ahí hay una obra, y por las obras nadie será justificado, solo por la fe y la gracia. Versículo 16, por tanto es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia. Ahí está. Mire, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Era la única manera, por la fe de Abraham que tuvo y la gracia que Dios le dio, que iba a ser segura la promesa en toda su descendencia. Por eso Pablo en el versículo anterior está diciendo, no es por la ley los herederos, sino por la fe. Porque si fuese por la ley, entonces fuera por las obras.
Eso es lo que Pablo quiere explicar. Si fuese por la ley, entonces fuera por las obras y no por la gracia. Pero esto es por la gracia, y aquella gracia tuvo alguien que creyó en la gracia que Dios le dio, fue Abraham. Y en esa gracia a Abraham se le da la promesa, y esa promesa es segura, perpetua, en generación y generación a su descendencia. No solamente para la que es de la ley, dice Pablo, estamos en el versículo 16, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Por qué dice que no solamente para lo que es de la ley? Porque de Abraham viene el linaje, recuerden, en donde van a ser Moisés, de la tribu de Leví, hijo de Jacob, nieto de Abraham. Y de él, de Moisés, viene la ley. O sea que aquella promesa que Dios le da a Abraham siendo incircunciso, entra a él como incircunciso, pero también lo hacen circuncidar para que todo lo que vaya a pasar generaciones después, 400 años más adelante, en donde iba a venir la ley, aquellos de la ley también pudieran tener aquella promesa, pero por la fe, no por la ley. Gloria a Dios. Y dice, el cual es Padre de todos nosotros. Qué bonito, hermanos, como Pablo logra atrapar, tomando el ejemplo desde el Antiguo Testamento, aquellos hombres incircuncisos que mucho tiempo adelante le iban a llamar gentiles, y aquellos hombres circuncidados que tiempo adelante después de Abraham iban a llamar pueblo de Israel, y más adelante judíos. Cómo Dios toma a este grupo y a este grupo y le dice, oigan, es que tanto los incircuncisos gentiles como los circuncidados pueblo, solamente ahora, le dice a la iglesia que está en Roma, solamente ahora, después del sacrificio de Cristo, tienen entrada ambos pueblos por el mismo que vino a hacer el pacto de la promesa, por el mismo que vino a cumplir la promesa, por Jesucristo. O sea que ambos pueblos tienen la promesa, ambos. Pero la promesa de este y de este solamente es por la fe y vino por gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces entra Pablo a citar un versículo de la palabra o de la escritura que está en Génesis capítulo 17, versículo 5. Miren lo que dice Pablo en Génesis 17, Pablo citando Génesis 17:5 para entrar a decir cómo está escrito. Génesis, Romanos 4:17, capítulo 4, versículo 17, Pablo dice, como está escrito. O sea que Pablo va a citar algo del Antiguo Testamento, algo de las escrituras, de los rollos, de los pergaminos. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Como está escrito. Y Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. De ahí es donde Pablo toma para decir en el versículo 17 de su capítulo 4 a Romanos, como está escrito. Padre de muchas gentes, Abraham. Ahí es donde le cambia a Dios el nombre de Abraham por Abraham. Padre de muchas gentes, de multitudes. A quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Aquí vamos entonces a mirar y pasa Pablo en su exposición en este escrito a los romanos de decirles ya lo que era la promesa solo a los que están mediante la fe y no la ley, y pasa a hablarles cómo Abraham tuvo aquella fe. O sea, cómo fue esa fe de este hombre llamado Abraham, patriarca del pueblo. La fe de un hombre casi muerto para dar hijos. Escuche bien, la fe de un hombre casi muerto para dar hijos.
Versículo 18 dice, él creyó en esperanza. ¿Quién? Abraham. Contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir Pablo citándole lo que le había citado del Génesis 17:5 y teniendo en cuenta lo que había pasado con Abraham y lo que el Pentateuco habla acerca desde el Génesis de la historia de este patriarca llamado Abraham y la fe que él tuvo en Dios? ¿Cómo así que él creyó en esperanza contra esperanza? Recuerden, hermanos, que la Biblia nos registra cómo Abraham, cuando el Señor, en el Génesis 17, versículo 17, le dice que le va a dar un descendiente y que no iba a ser Ismael como tal, porque Ismael venía de la esclava, sino que le dice, te voy a dar un hijo. Vuelve y le confirma lo que le había dicho anteriormente en Génesis 15, pero aquí le dice, se le aparece después, le dice, anda delante de mí, sé perfecto, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le confirma, le ratifica más adelante, te voy a dar tu descendiente, te voy a dar tu hijo. Pero como Abraham era avanzado de edad, para ese momento en que Dios le está hablando en el Génesis 17, la Biblia dice que ya era casi de 100 años. Casi de 100 años, 99 años. Y cuando el Señor le dice a Abraham aquella palabra, te voy a dar tu descendiente. Y mira, no es Ismael, Ismael viene de la esclava y con él haré también algo. A él también le daré príncipes, 12 príncipes. Pero el heredero no será él, el heredero será descendiente tuyo y de tu mujer Sarai. O Sara, que después le cambiaba el nombre a Sara, princesa. Él será tu heredero. ¿Sabe qué pasó? Cuando Dios le dice esto a Abraham, allá en Génesis lo registra, Abraham se hizo una pregunta y dijo, Señor, yo siendo un hombre ya de avanzada edad, viejo, y como quien dice, sí tendré las fuerzas para todavía engendrar a mi mujer. Esto le pasó a Abraham, pensó, razonó. Dios le dice algo, no es que no le haya creído a Dios, razonó. Y le estoy diciendo esto por un motivo. Razonó. Pero si miramos en Génesis 18:12, cuando dice que creyó en esperanza contra esperanza, la explicación a eso es, en Génesis 18:12, ya el Señor envía a unos mensajeros a Abraham, porque van a hacerle la visita y van a confirmarle lo del descendiente, lo del hijo, el prometido, la promesa de darle un hijo y descendencia para que herede todas las cosas. ¿Y qué pasó con Sara? La Biblia nos registra, Génesis 18, versículo 12, capítulo 18, versículo 12, nos registra la palabra que Sara, cuando escuchó, ella estando a la puerta detrás de aquellos varones que Dios había enviado, y escuchó que había dicho que en el tiempo determinado del nacimiento de un hijo, el Señor visitaría a Sara para que ella tuviera aquel hijo que había prometido Dios a Abraham. Sara se rió. Sara se rió. A la puerta donde ella estaba, se rió. Y después dice, ¿y por qué se ríe? No, y ella intentó negarlo. No me reí. Pero Sara, ¿hay alguien que tiene el micrófono? Sara se rió cuando escuchó. Y la pregunta debía ser, ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué se rió Sara? De un momento, hermanos. Ya. ¿Por qué se rió Sara? Porque ella también dijo, ¿cómo es esto? Que mi señor, o sea, Abraham, su esposo, se va a llegar a mí una señora de edad también, cuyo vientre, cuya matriz ya está también avanzada, ya está deteriorada,
para darle un hijo y saber de que todo el tiempo fui estéril. Y a esta edad, mi señor de casi 100 años, se va a llegar a mí. Imagínese a Sara diciendo, un hombre de 100 años, ya adulto, anciano, va a tener intimidad conmigo. Y se rió. ¿Por qué les digo todo esto? Porque aquí podemos ver claramente, hermanos, lo que dice en el versículo 18 Pablo cuando dice, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de Abraham estaba puesta en lo que ya Dios le había dicho, te voy a dar un hijo. Te prometo que te voy a dar un hijo. Esa es la promesa. Y él tenía la esperanza porque él creyó. Él creyó. Pero contra esperanza, porque él se veía a sí mismo y era realista. O sea, Abraham no veía en él mismo ni en su mujer, siendo ella estéril tanto tiempo, una posibilidad mínima como personas humanas en que pudiesen tener el hijo. Pero tenía la esperanza a lo que Dios le había dicho, la tenía puesta en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza de aquella promesa que él creyó contra su propia esperanza, pero mirando su propio cuerpo y diciendo, ya estoy viejo, ya estoy viejo. ¿Cómo va a ser eso? Ya estoy viejo, Señor. Por eso para él el Señor le dice a Sara, ¿será difícil algo para Dios? ¿Será difícil algo para Dios? Pero dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Aquella promesa, muchedumbre, padre de multitud, conforme a lo que se le había dicho, dice Pablo, así será tu descendencia. Pablo se encarga de citar desde el versículo 17, viene citando parte de la escritura y lo que estaba registrado de Abraham el patriarca en aquella escritura en el Génesis, cómo había creído cuando Dios le dio la promesa. ¿Cómo había creído? O sea, para enseñarle ya a la iglesia en Roma que la promesa había venido era por la fe de Abraham. La fe que Abraham tuvo. Ahí vino la promesa. A esa fe de Abraham por aquella promesa que por gracia se entregó. Versículo 19. Y vea lo que dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, lo que les estaba diciendo, sabiendo que ya estaba viejo, avanzado de edad, no se debilitó en la fe. Wow, aquí hay una enseñanza bien tremenda, hermanos, porque cuando Dios promete algo, Dios, no que se nos llegue una promesa a la imaginación, Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando es Dios quien habla, dice algo a través de su palabra y promete algo, Él lo cumple. A pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que puedan verse adversas a la promesa. Miren el ejemplo de Abraham. Dios le promete un hijo con una mujer estéril, avanzado de edad, 99 años. Ella también avanzada de edad. O sea, la promesa de Dios a este hombre. Pero si él se miraba a su condición física, ya no tenía las fuerzas para llegarse a su mujer. Esperanza contra esperanza. Pero aún así él creyó. Aún así él creyó. No se debilita en la fe, considerando su cuerpo. Mira lo que dice, que estaba ya como muerto. Miren lo que Pablo, cómo trata Pablo en este caso para decir, mire la fe de Abraham, ya estaba como, o sea, ya no puede dar hijos. Para que me entiendan, ya no puede tener intimidad, relaciones con su mujer, porque ya está avanzado de edad y ya está llegando casi a su muerte, ya está como muerto, siendo casi de 100 años. O miren la esterilidad de la matriz de Sara. Pero el versículo 20 dice, pero tampoco dudó por incredulidad. O sea, razonó en las condiciones en las que estaba. Una vez un pastor enseñaba
que la fe duda. En una clase de teología que estábamos, decía el pastor a todos los alumnos que estábamos ahí, hermanos, la fe duda. Y hubo unos alumnos que se levantaron bravos diciendo, ¿cómo así, mi pastor? No diga eso, la fe no duda, no hay duda el que cree. Y el pastor decía, la fe duda. ¿Cómo así? Pero no es duda de no creer, es duda de razonar. O sea, y la acomodó, digo, la fe razona. ¿Qué es lo que vemos en Abraham? ¿Qué es lo que vemos en Sarai o Sara? Que ellos razonaron cuando el Señor les estuvo hablando aquella promesa. Y alguien podrá decir, no, Señor, eso no se puede razonar. Sí se puede razonar, ellos lo hicieron. Es más, tu fe, querido hermano, querida hermana, tu fe no está fundada en una imaginación. Tu fe no está fundada en lo que te digan los hombres, el pastor Omar, el pastor José David, la iglesia bíblica, el hermano fulano, la hermana fulana. No, Señor. Tu fe está fundada en Jesucristo y para entenderlo tuviste que razonar la palabra, entender la palabra, entender los pactos, entender la promesa que estamos hablando. O sea que el Señor no te hace creer en una imaginación, sino que el Señor te va a ir conduciendo en tu fe, pero en una fe sólida que entienda. Por eso hoy en día hay personas que dicen, yo creo en Dios, y háblame de tu Dios. No sé cómo es Él, pero creo. No, Señor, esa persona está construyendo su vida sobre arena, está edificando sobre arena, porque cuando venga el ímpetu de los problemas, de las dificultades, como no tiene una fe fundada, no tiene una fe fortalecida ni sólida, ¿sabe qué va a pasar? Te va a caer la casa que construyó. Abraham y Sara razonaron. ¿Estuvo mal? No. ¿Pecaron? No. Miraron su condición humana, pero creyeron siempre la promesa. Ahí está. Ahí está. Decía un predicador que mucha gente le llega a su mente, el Señor me ha mostrado que Dios te va a sanar cuando alguien está enfermo. Y Él ha prometido sanarte, y la palabra dice que Él ha prometido sanarte. Y no se sana la persona. Entonces viene a que aquellas personas que escucharon eso digan, mire, y entonces ¿dónde está la promesa? Y decía aquel predicador, no, es que Dios promete sanar, pero no a todo mundo va a sanar. Pero sí prometió algo, estar con esa persona que está enferma en medio de su enfermedad, bendecirle, fortalecerle, ayudarlo, guardarlo, socorrerle, aunque no se sane. Ahí está la promesa de Dios. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces llevamos las cosas a los extremos. Sino que se fortaleció en fe. Abraham se fortaleció en fe, considerando su cuerpo, considerando su edad, considerando todo lo que era en contra de aquella esperanza que tenía. Todo estaba contrario. Todo, hermanos. Todo estaba contrario. Escúcheme bien. Todo estaba contrario para aquella promesa. Te voy a dar un hijo. Sí. Y se miraba. Soy un anciano ya estoy viejito, ya no tengo fuerza. Mi esposa es estéril. Ya está anciana. Y su matriz también ya está de una edad avanzada y esterilizada totalmente. La promesa de Dios, te voy a dar un hijo. Pero la realidad que estaba viviendo Abraham, ¿cuál era? Todo lo contrario para tener un hijo. En lo que Abraham veía, por ningún lado había un hijo. Ahí no se iba a ver un hijo. Jamás. Pero en la promesa de Dios, él creyó. No en la condición física. No en lo que él veía con sus ojos. Él creyó en la promesa de Dios. Él creyó en que Dios le daría hijo. Por eso dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo así que dando gloria a Dios? Diciendo, físicamente imposible, pero es Él el que lo cumple. Es Él el que hace posible que yo tenga un hijo.
Es Él el que hace real, tangible, la promesa que me dio. Aunque yo vea todo lo contrario, aunque me pare en un espejo y mire que yo estoy viejo, Él lo prometió y Él lo hará. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Si Él lo prometió. Eso dijo Abraham. Y entonces decía, todo es de Él, toda la gloria es de Él. O sea, le daba la gloria a Dios porque decía, mi fe está puesta en Él, no en mi condición, no en mi capacidad, no en lo que pueda ver, sino en que Él, el que lo prometió, lo hará. Aleluya. En Él, el que lo prometió. Por eso el versículo 21 dice, plenamente convencido. La Biblia no dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia lo dice, Hebreos, el escritor a los Hebreos lo registró. Y en ese listado de hombres de fe está Abraham, padre de la fe. Dice, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Ya está entendiéndome? Su fe estaba puesta en su promesa. A veces, los seres humanos, a veces la iglesia misma, ponen su fe puesta en hombres. O sea, ponen su fe en hombres, en palabras de hombres, ponen su fe en sus propios pensamientos, ponen su fe en fábulas. Ponen su fe en lo que quieren ver, en lo que quieren hacer. Por eso hoy en día se usa la fe mal. Y usted escucha a las personas decir, tenga fe para que le llegue su casa, tenga fe para que tenga el carro, tenga fe para que tenga esposo y esposa, tenga fe para que esto, tenga fe para lo otro. Pero la fe no vino para eso. El Señor nos permite tener fe, es solamente para creer en la obra que Él hizo. Ahí está la fe. Un Señor, una fe, no son varias fe, una fe, sino que muchos han tomado lo que el hombre tiene en su interior, porque todos los seres humanos vinieron diseñados para creer en algo. Pero ese algo no era cualquier cosa, era para creer en Dios. Ahí estaba, y han investigado los científicos durante muchos años. La otra vez escuchaba cómo habían intentado mirar dónde estaba el alma del hombre, y investigaciones por un lado, investigaciones por otra, pero lo único que se ha llegado es que todo ser humano fue diseñado para creer. Por eso los seres humanos, si no creen en Dios, inventan en quién creer, pero en algo creen. En algo creen. El que dice ser ateo, que no cree en Dios, mentiras, en algo cree también. Pero la fe de nosotros tiene que estar fundamentada. La Biblia lo dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La fe es la fe que nosotros pongamos en Él, el creer en Él, en sus promesas. Nuestra fe, nuestro creer tiene que estar totalmente puesto, orientado hacia el Señor. Por eso dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Usted está convencido? ¿Usted está convencida plenamente? ¿Usted tiene la certeza, la seguridad? Aunque no vea, como Abraham no veía en su cuerpo, que pudiese tener hijos por su condición ya de su edad avanzada, pero tenía la seguridad y tenía la convicción de lo que no estaba viendo, de que Dios le iba a dar el hijo. ¿Usted tiene esa fe, esa convicción y esa seguridad? Pues Abraham la tuvo. Y por eso dice el versículo 22, Romanos capítulo 4, versículo 22, por lo cual, ya aquí va a terminar Pablo de decir
cómo vino la justicia. En Abraham reflejada como ejemplo, porque el capítulo 4 nos da el ejemplo de Abraham para entender cómo Dios nos justificará a nosotros. Eso es lo que está hablando Pablo. Mire lo que dice, por lo cual también su fe, ¿cuál fe? La de Abraham, le fue contada por justicia. ¿Qué hizo Pablo aquí, hermanos? Vuelve y cita la escritura. Qué bonito cuando comenzamos a entender y a mirar cómo Pablo, en lo que hablaba en la mayoría de sus cartas, siempre tiene presente el Antiguo Testamento. Porque recuerde que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, que es Cristo, y en Cristo está el cumplimiento de todo lo prometido. Pero para que la iglesia que estaba llegando, y en especial los judíos convertidos, entendieran, tenían que citarle el Antiguo Testamento, tenían que citarle la palabra, y Pablo lo hace. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Dónde está esto escrito en el Antiguo Testamento? Está en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando el Señor lo llama. Génesis capítulo 15 lo llama y le confirma el pacto de la promesa, en donde iba a darle descendencia y heredad. La descendencia venía con su hijo Isaac. Mire lo que dice Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Esto es lo que hace Pablo aquí escribiéndole a la iglesia que está en Roma, diciéndoles y citándoles, mire, eso que hizo Abraham le fue contado por justicia. Pero en el versículo 23 sigue diciendo, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contada. O sea, su fe contada por justicia, no solamente con respecto a Abraham, no solamente, versículo 24, sino también con respecto a nosotros. Y yo hago así porque es que yo, iglesia amada, usted mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que cree, y yo que creí también, nosotros somos parte de ese nosotros que Pablo le estaba hablando a la iglesia en Roma, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, mira lo que dice, versículo 24, a los que creemos en él, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Wow. ¿Por qué Pablo con tal autoridad puede decir, oye, no solo a Abraham le fue contada su fe por justicia, sino a nosotros? ¿Sabe por qué lo dice con tanta fuerza? Porque es que Abraham creyó siendo incircunciso, y tú y yo somos los llamados incircuncisos, o sea, gentiles, para que ahora podamos decir que nosotros también somos parte de la promesa de que un descendiente iba a nacer, iba a heredar todas las cosas y se le iba a dar a su descendencia. Pues nosotros sabemos, hermanos, que aquel descendiente que tipifica a Isaac no era como tal Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, el prometido para Abraham. Pero de Isaac se iba a desprender una generación, una descendencia, hasta llegar al descendiente que es Cristo. Mira lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 14. Ponga bien atención, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14. Así Abraham creyó a Dios. Aquí vamos a mirar cómo dijo Pablo, y también a nosotros los que creemos. También a nosotros que creemos en el que resucitó al Señor de los muertos. Miren lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia a Abraham. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, Antiguo Testamento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. Hermanos, ¿cuál fue entonces la fe de Abraham? ¿O qué creyó Abraham? ¿Sabe qué creyó Abraham? Que Dios podía darle vida a lo que estaba muerto. Eso creyó Abraham. Porque él, siendo un hombre muerto, casi muerto, Dios de él sacó vida, dándole un hijo. Y no solamente un hijo físico, de él iba a sacar al dador de la vida, al que podría darle vida a todos los muertos, Jesucristo, descendiente de él. Sigue diciendo Gálatas, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tú eres de la fe? ¿O tú eres de obras? Tú eres de la fe, porque por fe estamos aquí. Porque todos los que dependen de las obras, dice Pablo a los Gálatas, de la ley están bajo, de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí es donde viene la maldición, el que no las cumple. No es que la ley sea maldita, sino que el que no la puede cumplir, dice, eso es una maldición, se le convierte en una maldición por cuanto transgrede la ley por todas las maneras. Aquella persona que quiera cumplir la ley tiene que cumplirla toda, pero si en un solo punto de la ley falla, se vuelve transgresor de toda la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué por la ley ninguno se justifica, hermanos? Ya lo dije. Porque la ley vino 400 años después de la promesa. Y la ley son obras, no es fe. La promesa es por fe, y gracia. La ley es obras, mandamientos, no fe. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, por la fe, sigue Pablo diciendo, vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, obra. Eso es la ley, obra. Haz esto y vives. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe, mire, por la fe, recibiésemos la promesa. Y vea como dice Pablo, del Espíritu. Y ya vimos cuál es la promesa del Espíritu, el don del Espíritu que recibimos. Dios mismo en Espíritu, la salvación para nosotros. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, Cristo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino por 430 años después, ahí está la fecha, los años, perdón, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea que la promesa es mediante la fe y por gracia. Dios por gracia le hace la promesa a Abraham y Abraham cree, tiene fe, no por obras que haya hecho, sino porque ha creído aquella promesa. Y aunque todo lo vio contrario, permaneció en aquella fe a la promesa de Dios, de que le daría descendiente, de que le daría un hijo, aún estando en la condición que estaba en su edad, y que ese sería heredero y daría heredad y heredaría el mundo y tendría una descendencia más numerosa que las estrellas mismas, que la arena del mar. Y dice el versículo 25, ya Pablo terminando, el cual fue entregado Jesucristo por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué está diciendo esto? Porque en Jesucristo, mi hermano y hermana, se cumple la promesa a Abraham. Porque Jesucristo es el descendiente de Abraham.
Porque Jesucristo, dice la Biblia, todas las promesas de Dios son en Jesucristo el sí y el amén. O sea que Jesucristo es la promesa encarnada de Dios para salvar a todos los que creen en Él. ¿Y qué tiene que creer en Él? Que Él los va a salvar, que Él le va a dar vida a los muertos. Abraham creyó que Dios daría vida a un muerto. Pues tú también debes creer, si no has creído, que el Señor Jesucristo vino a la tierra cumpliendo los pactos, la promesa, para que todo aquel que crea y que tenga fe, tenga vida, aunque esté muerto. Porque dice la palabra, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aunque esté muerto, vivirá. Todo esto solo en Jesucristo se ve reflejado. Y por eso Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en Roma, diciéndole a los hermanos que estaban allá en aquella iglesia antes de visitarles, porque él les había dicho, quiero ir a anunciarles todo esto. Les estaba enseñando, es que hermanos, tanto judíos como no judíos, gentiles, todos ustedes están aquí por la promesa hecha a nuestro padre Abraham. Pero escuchen, la promesa fue cumplida en Cristo. Él es el que justifica al hombre impío. Él es el que justifica al hombre pecador. Por la fe en Cristo, tú serás justificado, querido. Por la fe en Cristo, tú serás redimido. Porque creas que Él llevó tu pecado, alcanzarás la bendición. Alcanzarás la promesa. Y en ti será realizada aquella promesa que el Señor le hizo a Abraham por la fe en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. La promesa realizada a Abraham mediante la fe. En el capítulo 5, dentro de 8 días, vamos a ver ya el resultado de esa promesa de justificación. Porque en sí, Abraham fue justificado por la fe. Tú y yo somos ahora justificados por esa fe. No la fe que haya tenido, ya la fe que usted tiene en Cristo. El que cumplió la promesa, el que vivió. De hecho, el único que cumplió la ley fue Jesús. En Él. Y hay unos resultados de esa justificación que vamos a ver. Y sigue Pablo hablándonos aquí ejemplos con Abraham. Pero mire el versículo 1. Terminamos ahí porque esto es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. Justificados. O sea, por esa fe en Cristo ahora, descendiente de Abraham, por esa fe, aquel que resucitó para nuestra justificación, aquel que murió en la cruz para justificarnos, si creemos en Él, justificarnos de nuestro pecado, para llevar la sentencia a Él y no nosotros. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a empezar a hablar el resultado de esa justificación y empieza con la paz. El pecado no te deja en paz, el pecado no te da paz, pero la justificación que Dios hizo a través de Cristo y que nosotros hemos recibido por la fe, de aquella promesa dada en Cristo Jesús es efectiva, realizada y cumplida, nos trajo paz, porque nos justificó, paz para con nuestro Señor. Vamos a orar, iglesia, y vamos a darle gracias al Señor por esa promesa que le hizo a Abraham. Y alguien dirá, pero ¿cómo así, pastor? Y no es que es en Cristo, sí. Pero vamos a darle gracias porque esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de la cual hemos hablado, la hizo siendo Abraham incircunciso. Para que usted y yo tuviésemos también entrada, ya cuando viniera el descendiente que era Cristo. Vamos a darle gracias al Señor gracias porque sabemos
porque entendemos y porque reconocemos que Él dio vida a esto que estaba muerto. Dígale usted allá, hermano, gracias Señor porque cuando estaba muerto en delitos y en pecados, tú me diste vida y vida en abundancia. Y si alguien todavía está muerto en delitos y pecados, pues aquí te estoy mostrando al único que te puede dar vida, aunque estás muerto, para que ya no estés muerto, sino para que ahora vivas para Él. Y todo esto vino mediante una promesa. Solo ya tienes que creer en Jesús, autor y consumador de toda la fe. Cree en Él y Él te dará vida y Él te bendecirá y Él te dará la herencia prometida a Abraham. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor, en esta mañana, ya tarde, para darte gracias, Señor Jesucristo, por aquellas promesas hechas desde la antigüedad, en especial por esa promesa hecha a Abraham, tu hijo, cuando lo llamaste aún siendo él un hombre incircunciso, cuando lo llamaste aún siendo él un hombre que no era parte todavía del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a venir 430 años después, Señor, pero en él podemos ver la promesa que tú hiciste de aquel descendiente. Y así como tú mismo, Señor Jesús, lo dijiste cuando estuviste en esta tierra, aquellos hombres que te estaban mirando, Abraham vio mi día y se gozó, hablando del día que estaba allá en el monte a punto de sacrificar a su hijo prometido, el cual tú le habías dado, pero no había más cordero, el sacrificio era el niño, pero él dijo, Señor, se proveerá de un cordero para el holocausto, y ese cordero proféticamente eras tú mismo, mi Jesús. Tu manifestación en carne iba a ser el sacrificio, iba a ser el cordero, iba a ser el holocausto, el cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo para justificar a todo hombre pecador impío, para justificar tanto a los que estuviesen en la ley, al pueblo de Israel, tu pueblo amado, pero también aquellos que no éramos parte de tu pueblo, los gentiles, Señor, los incircuncisos, porque creyó Abraham en esperanza contra esperanza, y ahora nosotros creemos, Señor, en ti y esperamos en ti cielos nuevos y tierras nuevas, solamente porque tú nos justificaste por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor Jesús.